Dice así, 2 Timoteo 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, todos juntos, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, todos juntos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, te pido que me ayudes. Gracias por tu santa palabra y bendice a la iglesia, Señor, y ayúdanos a persistir e insistir, Señor, en lo que tú nos has mostrado en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace ratito vi a mi hermano Carlos con mi hermana Azulita, levanta tu mano. Y con su pequeña Azulita chiquitita. Bueno, tiene dos, pero la que camina. Y me acordé de varias cosas. Que así como la niña venía caminando, la bebé, así yo vi a Azul cuando estaba chiquita. Azulita. Y Azulita, ¿de quién aprendiste tú las cosas de Dios? Aarón, ¿de quién aprendiste tú las cosas de Dios? De tu papá. 3:14 dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Dice: quiero exhortarles a que recuerden de quién aprendieron las cosas de Dios, y que tú en algún momento de tu vida te persuadiste de que este precioso libro era la palabra de Dios. Por lo tanto, como tú sabes que esta es la palabra de Dios, y tú te persuadiste y tú sabes de quién aprendiste, persiste tú en lo que has aprendido. Pablo advertía a Timoteo de persistir. La palabra quiere decir continuar, permanecer, mantenerse, perdurar, aguantar, seguir siendo el mismo, no cambiar a algo diferente. Y dice Dios que debemos persistir en lo que hemos aprendido. Y esta referencia es acerca de la palabra de Dios. Dice versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este libro es inspirado por Dios. Dice el versículo 15: y que desde la niñez has aprendido, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿De quién aprendiste? ¿De dónde aprendiste? Y te persuadiste. ¿Cómo te persuadiste? ¿Cómo es que me persuadí? Bueno, yo te puedo contar cómo yo me persuadí. Yo no recibí esto de niño. Creo que sí, pero ya de grande fue cuando entendí, cuando creí. Pero yo me persuadí ya como un adulto, comprobando la palabra de Dios. Ahora, esto no es correcto lo que yo hice, porque la Biblia se cree por fe, no por evidencia. Pero la evidencia me quebró el corazón para que pudiera abrazar la fe. Por ejemplo, ponme la foto del núcleo de la tierra, hijo. El núcleo de la tierra. Dice en Job, capítulo 28, versículo 5. Vaya ahí, hermanos. Job 28, 5. Dice 28:5. Si no lo encuentra, lea en la pantalla, porque es muy importante que usted lo vea. Dice: de la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en ¿qué? Como convertida en fuego. Escúchame. Job, dicen los eruditos, que es el libro más antiguo de la Biblia, antes que Génesis. Ellos no tenían los instrumentos, la ciencia, la tecnología, los telescopios, los viajes espaciales o
los instrumentos para medir la tierra o para saber, pero Job, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, dijo que el núcleo de la tierra era fuego. Otra vez ponme la foto. Miles y miles y miles de años después de que se escribió Job, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 años después que se escribió Job, el hombre encuentra que la tierra, su núcleo, es de fuego. Ahora, no solamente eso. Job capítulo 26, versículo 7. Ponme ahora la de la tierra, hijo. Dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra. ¿Qué dice? ¿De dónde sacó Job estas cosas? Los antiguos creían que la tierra era plana y que estaba sobre unos elefantes. Creían puras cosas anticientíficas, antibíblicas. Pero el libro más antiguo de la Biblia enseña que la tierra colgaba sobre nada. Ahora, cuelga sobre nada es algo impresionante, hermano. Está ahí como la luna, así nomás ahí. ¿Qué la detiene? ¿Dónde están las cuerdas? ¿Cómo es que no se cae, que no se mueve? Allá está la respuesta, amén. Un Dios todopoderoso, ¿sí, hermanos? Entonces yo me persuadí estudiando, no debería haber sido así, hermano. Pero a veces la gente más dura y cabezona necesita investigar mucho, como yo. Eclesiastés 1:7, por favor, Eclesiastés 1:7. Eclesiastés 1:7 dice la palabra de Dios: los ríos todos van al mar. ¿Y qué dice? Y el mar no se llena. ¿Sí están ahí, hermano? Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ¿qué dice? Allí vuelven para correr de nuevo. Salomón, hermanos, Salomón describió el ciclo del agua. Ponme la foto del ciclo del agua. Cuando el mundo todavía no entendía y no sabía cómo funcionaba todo el ecosistema que Dios creó, Salomón lo describe a manera perfecta en Eclesiastés. Y bueno, no hay duda que delante de usted debe cargar este libro siempre a la iglesia, ¿sí? No traiga la tableta, no use el teléfono, traiga una Biblia. Y este bendito libro es la palabra de Dios. No me lo tendría Dios que comprobar. Él no necesitaría poner datos científicos que después iban a descubrir para que yo creyera. Pero Dios, siendo sabio, el más sabio que se puede escribir, sabio como no podemos entender, nos trae a la luz cosas que los antiguos no podían comprender y que fueron descubriendo poco a poco conforme avanzaba la ciencia, pero que la palabra de Dios lo describía con detalle porque precisamente, hermanos, es la palabra de Dios. En Génesis 6, no vayas, se describe el diluvio. Ponme la foto de ahí del Gran Cañón, hijo. Los que estudian la ciencia saben que eso y otras formaciones similares se formaron por un golpe repentino de agua que vino a través de un diluvio universal. El Gran Cañón, próximamente voy a ver a mi esposa al Gran Cañón. Estoy esperando que un pastor me invite a Colorado para ir. Pero Arizona, ¿verdad? Bueno, Arizona, Colorado. Entonces, pero eso se formó por grandes golpes de agua que, pues, obviamente fueron por el gran diluvio, que no solamente se describe en la Biblia, lo describen no sé si los aztecas o los mayas, pero unos nativos de México, lo describen los peruanos, los hindús y otras diferentes culturas y diferentes nacionalidades tienen en sus escritos que hubo un gran diluvio universal, como lo describe Génesis capítulo 6, y la evidencia es abundante. Allá en Perú, en un lugar que se llama Cisco, hay ballenas en el desierto, fósiles de ballenas que están conservadas porque fueron aplastadas, de repente fueron aplastadas y quedaron ahí los fósiles, los cuerpos, los huesos
y ahí están ahorita, ahí siguen, ¿verdad? Porque de repente cayó el agua, no tuvieron tiempo para que se los comieran los otros animalitos, ¿no? Porque los aplastó la tierra y quedaron, y después con la erosión fueron descubriendo los restos de estas ballenas que fueron enterradas de repente en el diluvio. A mí me ha tocado ir a montañas, aún en Monterrey hay montañas, y me ha tocado ir a montañas donde yo encuentro conchas marinas allá arriba en la montaña, porque un día todos los montes fueron cubiertos como la Biblia lo dice. Entonces le dice Pablo, persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido. Tú aprendiste y tú te persuadiste. Tú ya entendiste que este libro es la palabra de Dios. Entonces, si ya lo entendiste, persiste tú. Sigue adelante. Entrégate a esta realidad. Ahora, la Biblia. Ponme ahí los rollos del Mar Muerto, hijo, por favor. En esa cueva chiquitita que usted ve ahí encontraron rollos de las escrituras, de la palabra de Dios, hace unos 60 años, 70 años. Esos rollos eran de la época de la Biblia, y cuando los compararon con la King James y con la Reina Valera, o los comparamos con los manuscritos hebreos, o lo que ahorita tenemos de escritura, la maravilla es que exactamente como está la escritura, así la tenemos nosotros, hermano. La tenemos nosotros sin error, la palabra de Dios. Ahora, Dios no tenía que haber preservado unos rollos para que un día los encontraran y dijeran, sí está bien, no la han cambiado. Porque el mundo dice, no, es que esa Biblia la cambiaron. Nadie la ha cambiado, hermano, es la palabra de Dios. Ya está la evidencia que Dios, por alguna razón, permitió que existiera. Incluso a veces los traen aquí a San Diego esos rollos, para que usted si quiere los vaya a ver. Que encontraron en la cueva de Qumran, allá por el área de Israel, y que son idénticos a la palabra de Dios. Ponme el anillo de Poncio Pilatos. Encontraron apenas un anillo que trae la escritura de Poncio Pilatos, ¿verdad? A la derecha está como dibujado para que lo apreciemos mejor, pero hay otra roca que menciona a Poncio Pilatos. Hay una tumba, ¿verdad? Que hay debate que si es original o no, pero hay una osamenta donde está la tumba de Jacobo, el hermano del Señor. Hay una piedra moabita, ponme la piedra moabita. De allá de los moabitas, allá estaba Israel, pero también había un pueblo, ¿verdad? A este lado moabita, y ahí ellos describen la casa de David. No es una escritura hebrea. Es de los moabitas, y ellos describen a David y la casa de David, ahí lo están documentando. Ponme el túnel de Ezequías. La Biblia habla de este túnel, y bueno, lo encontraron. Es más, puedo ir uno a Jerusalén y pasar por ese túnel allá en Jerusalén que mandó a hacer Ezequías y que está en la Biblia, hermanos. No, ustedes jóvenes, no crean que esto es un acto de gente viejita religiosa. No, es la palabra de Dios. Y tú mismo lo puedes investigar. Por eso le dice Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Ahora, pastor, yo no lo aprendí de mi papá, pero lo estás aprendiendo de tu pastor. Y persiste, porque esta es la palabra de Dios. ¿Por qué debemos persistir ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, por favor? 2 de Timoteo, ¿por qué debemos persistir, mis hermanos? Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Mire, está hablando de gente que viene a la iglesia.
Aquí está hablando de gente que viene a la iglesia. No, es que yo ya no creo porque a mí un hermano me hizo algo, una hermana me pidió prestado y no me pagó. Ah, es que una hermana me sacó la lengua, trajo tamales y no me dio y por eso ya no creo en nada. No, es que tú estás mirando a los hombres imperfectos como estos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Ah, es que estos pastores que se creen mucho y luego caen en pecado, por eso ya no creo. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ah, es que yo conozco a unos hijos de pastor. Estos hijos de pastor son bien mundanos. Versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice a estos? Dice, por eso debes persuadirte. Porque tú estás poniendo la mirada en los hombres imperfectos, en pastores que han caído en pecado, en pastores que han robado, en hijos de pastores que son malos, en siervos que han hecho lo malo, en cristianos que son carnales, en personas que se meten aquí como lobos rapaces que no son hijos de Dios y hacen cosas malas y dices que por eso no crees en Dios, cuando tú deberías persuadirte, insistir y persistir en lo que has aprendido, que es la palabra de Dios, y no en los hombres. Dice, persiste tú. Ustedes, aquí tengo a mis dos hijas y hablé de Azulita al principio y todos los muchachos, ¿verdad? Aarón, Chuyito y todos los que van creciendo, Sammy, Brian tú no aprendiste y tú has visto muchos malos ejemplos, has visto gente mala, gente pecadora, divisoria, has visto errores en tus padres, en tu mamá, sí, pero tú ¿de quién aprendiste? De Dios. ¿A través de quién? De un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Y los malos ejemplos, pues te está diciendo la Biblia, a estos evita. Nomás záfate de ellos y ya. Amén. Sigue insistiendo, sigue persistiendo. Persiste tú en lo que has aprendido en la palabra de Dios. Dios ha hecho maravillas en nuestra vida. Ayer mi esposa me venía dando un testimonio de algo que ni me acordaba. Y me acordé del Salmo que dice que no podemos enumerar todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. No podemos, es abundante lo que Dios ha hecho. Nos recordábamos que cuando estábamos en el instituto, antes nació Samuel y nos fuimos al instituto y regresamos en unas vacaciones a Monterrey y mi esposa estaba embarazada de Belén, mi hija, y mi cuñada tuvo una bebé, mujer. Ella pensaba en un niño pero salió mujer y le compró ropa bien bonita a su niña que pronto dejó y le dio a mi esposa toda esa ropita bien bonita para Belén. Y Belén parecía no parecía, es una princesa, pero una bebé princesita, bien vestidita mi niña, bien bonita, con la ropa más bonita, porque Dios le dio a mi cuñada una bebé y luego esta bebé le pasó la ropita a mi hija. Cuando nosotros, hermanos, yo ganaba 400 pesos por semana, $20 por semana, imagínate, cuando estaba preparándome para servir a Dios. Por cierto, muchos critican a los pastores. Los pastores, paga el precio para que después te bendigan otras personas y te ame la gente. Bueno, unos te aman, otros te odian, pero para que disfrutes lo que es ser un pastor. Y bueno, pero Dios bendijo y Dios nos dio esa ropita y la Belén bien bonita, bien con su ropita. Y sabes qué, hermano, y tantas cosas que nos olvidamos que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios es bueno y podemos recordar lo que Dios. Mire, Isaías 55, hablando la palabra de Dios, lo que hace Dios con su palabra. Versículo 11 dice la Biblia:
Así será la palabra de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Debemos persistir porque habrá malos hombres, ¿sí, hermanos? Porque se levantarán falsas personas. Mire, por favor, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1, 8. Gálatas capítulo 1. Mire lo que dice Dios en su palabra. Dice, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldición, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea ¿qué? Anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hoy proliferan las sectas, proliferan las doctrinas torcidas. Nosotros conocemos la secta de los testigos de Jehová. Es una secta. Ellos han transgiversado la Biblia y han hecho su propia Biblia a su modo. Le han quitado y puesto versículos, anotaciones para creer, para que la gente crea sus doctrinas que ellos mismos manipularon y manejaron. Sus profecías que han dicho que aquí en San Diego que iba a venir Cristo. Aquí hice una casa de los testigos que porque iba a aparecerse Cristo y no sé qué tanto. Bueno, pura mentira de ellos. Mentirosos. Y dice, persiste tú en lo que has aprendido, porque hay gente mentirosa que dice que son cristianos y no lo son. Ahorita los bautistas reformados, qué bonito, ¿verdad? Colgarse el nombre bautista cuando son unos calvinistas. Pero se dicen bautistas reformados. Hablan bien bonito, sí, pero le meten ahí el veneno a su doctrina. Y no solamente, ellos, la verdad, ellos son muy flojos, no ganan almas, pero están en redes sociales, están en internet. Y pues la gente ahí vive, ahí vivimos, en el internet. Y la gente mira y escucha y qué bonito, y de repente ya está siendo seguidor de Calvino. Nadie se hace seguidor de Calvino leyendo la Biblia. Amén. Es cierto. Se hace seguidor de Calvino leyendo a Calvino y viendo a estos calvinistas. Sí. Pero no leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia, hermanos, conocemos a Cristo y a Jehová, y yo soy, al Espíritu Santo. No al imperfecto de Calvino. Sí. Amén. Mire por favor segundo de Juan capítulo 1. Segundo de Juan capítulo 1. Dice la palabra de Dios, nomás tiene un capítulo, así que versículo 8 dice así, ahí va, hermanos. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina ¿de quién? De Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No lo recibáis en casa ni le digáis. Porque andan unos locos ahí diciendo, tocando puertas, que Dios es mujer y que la mamá Dios. Unos de una iglesia coreana corrompida. Oye, que Dios es mujer. ¿Sabes qué? Vete de mi casa, por favor. Lo que tú traes es incorrecto. Andan los testigos diciendo que Jesucristo no es Dios, que es un Dios. Claro, transgiversaron la Biblia, la modificaron
poniéndole un Dios a su libro que ellos dicen que es escritura, para cambiar el sentido de que Cristo es Dios y no un Dios como ellos dicen. Y dicen que Cristo no es Dios, que es un maestro. Y dicen tantas cosas. ¿Sabes qué, testigo de Jehová? Llévate tu revista y vete de mi casa. No quiero estudios tuyos. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis. ¿Qué, hermanos? ¿Usted le afecta lo que la Biblia dice? O sea, que usted prefiere hacer lo que la Biblia no dice para no quedar mal con la gente que va a tocarle su puerta. ¿Qué dice? No le digas qué. Versículo 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No lo recibas. Tú has creído en Cristo, amén. ¿Quién lo dice? La Biblia. Persiste, persiste, persiste. Hoy vivimos en la generación de cristal, pero esta iglesia, hermanos, mientras Dios me dé razón y vida, no va a ser una iglesia de cristal. Tenemos que seguir la palabra de Dios, persistir en lo que hemos aprendido, sabiendo de quién lo hemos aprendido. Ahora, algunas cosas en que debemos persistir. Mire, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18. 1 de Pedro, vamos cerquitas. Capítulo 1, versículo 18. ¿Estamos ahí? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Qué dice el 19? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuche, hermano, escuche. Usted, dice la palabra de Dios, ha sido lavado con la sangre de Cristo. Hermanos, tenemos cuna, sí. Les he dicho muchas veces, tenemos cuna. La gente va con los niños, sale y entra. No debería ser así. Deberíamos tener más respeto por la casa de Dios, ¿sí? Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, escúcheme. Usted ha sido lavado por la sangre de Cristo. Usted no es salvo por obras. Efesios capítulo 2, versículo 8. Pon la pantalla, hijo. Efesios 2, 8. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No somos salvos porque venimos a la iglesia y porque soy bautista y asisto, no. Eres salvo, gracias. Eres salvo por la gracia de Dios. Dios te miró con gracia y porque te ama, te salvó sin mérito por la sangre de Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 en la pantalla. Apocalipsis 1:5 dice la palabra de Dios. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿qué? Con su sangre. Si usted le preguntan, si tú mueres, ¿a dónde va tu alma? Si tú creíste en Cristo, Cristo murió por ti, Cristo pagó tus pecados, Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó, derramó su sangre pura, limpia, un cordero, que Dios aceptó esa sangre, porque es una sangre preciosa, sin pecado, y ese fue el precio que pagó por tu alma para salvarte por su sangre. Persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué andamos pensando? Que si en las 5 solas y que si la tierra, que si tantas cosas. Dice, ahí está, eres salvo por la sangre de Cristo. En eso te debes enfocar.
la resurrección de los muertos, dice ahí. Bueno, vamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23. Vamos a la Biblia. Nada más para... Dice la palabra del Señor. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, ¿qué dice? Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en ¿qué? Tú eres salvo por la fe en su sangre gratis. Versículo 24, siendo justificados como gratuitamente. Alguna teología cristiana dice que para salvarte tienes que venir a la iglesia y tienes que portarte bien, siendo justificados gratuitamente. Pastor, entonces, ¿por qué usted va a ganar almas? ¿Por qué usted viene a la iglesia? Pastor, ¿por qué usted da sus diezmos y como quiera es salvo? Oh, porque Él es mi Dios, por agradecimiento, por amor a mi Dios, que me salvó, dando su vida, siendo yo un miserable, yo no merezco nada, y me tiene preparada una mansión. ¿Cómo no le voy a servir? Pero no estoy sirviendo para salvarme. Él ya me salvó gratis, porque creí en Él, por la fe en su sangre, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Somos justificados por la sangre de Cristo. Entonces persiste en la doctrina de Cristo, persiste en la resurrección de los muertos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. 1 Corintios 15, 12. Dice la palabra del Señor: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sabes qué, hermano? Cristo resucitó. Cristo vive. Y Cristo está, o más bien, ha preparado un lugar para nosotros. Y Cristo va a regresar. Cristo va a venir otra vez. Algunos viven como si Cristo no hubiera resucitado, como si no hubiera un cielo, viviendo nomás para esta tierra, como si Cristo no viniera a juzgar a vivos y muertos. Pero Cristo resucitó. Y Cristo, es más, el 20 de abril vamos a celebrar la resurrección de Cristo. Hasta la escuela de vacaciones, que la escuela es secular y no cree en Dios, pero dan vacaciones porque saben que es muy especial este tiempo. Está marcado en el calendario como el día de resurrección. Ellos le llaman Easter, pero nosotros sabemos que no es Easter, que es resurrección. Y dice la palabra de Dios que Cristo ha resucitado. Capítulo 15, ahí mismo, versículo 20, ya lo miramos. Ahora veamos versículo 50, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Cómo? Hermano, vamos a resucitar. Qué lástima que salió azul, pero Aarón, tu papá va a resucitar, hijo. Los muertos van a resucitar. ¿Cómo vivimos para esta tierra nada más sin pensar que allá tenemos lo más querido? A Dios, a Cristo y a la familia que se adelantó, que era cristiana. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahorita sigo.
Ayer mi esposa fue a una conferencia de damas y el predicador, Wilkerson. Hace años se murió uno de sus hijos, el hijo mayor, en un accidente de carro. Se puede decir que no le tocaba, pero fue un accidente y murió el joven. Traía el cinturón, pero aún así se le perforó una costilla y murió inmediatamente. Era un sábado en la noche. Al otro día tocaba ganar almas y se juntaban como iglesia para ganar almas. Eran las 2, 3 de la mañana y no quiso despertar a sus otros hijos para darle la noticia. Y ellos dijeron, Satanás no me va a perturbar. Y lo que hicieron los hermanos es leer la Biblia toda la noche hasta que amaneció y se fueron a ganar almas, cuando su hijo acababa de morir. Y Dios les dio un pasaje donde dice, nuestro Dios lo que quiso ha hecho. Y eso los consoló. Al otro día se presentaron y la gente estaba llorando porque había muerto el hijo del pastor, pero ellos consolaron a toda la gente que estaba llorando por su propio hijo de ellos y siguieron adelante. Y ahora, hoy en día, siguen dando gracias a Dios y aman el cielo porque saben que un día van a ver a su hijo que murió. ¿Cómo te desanimas? Persiste. ¿Cómo te vas al mundo? Persiste. Amén. Persiste tú en lo que has aprendido. Amén. Tenemos vida eterna, tenemos esperanza, hermanos. Dice la palabra de Dios, versículo 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, versículo 58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque allá en el cielo tenemos la vida eterna, porque ya tenemos la recompensa, porque ya tenemos nuestro tesoro. Persiste, sigue adelante, no dejes la iglesia, no dejes las cosas de Dios. Sí, todo se puede caer a pedazos alrededor, pero lo de allá es firme y eterno y no cambia, hermano. Persiste tú en lo que has aprendido. Voy a mencionar los últimos 3 puntos por el tiempo. Pero persiste en la iglesia. ¿Sabes por qué murió Cristo? Por la iglesia. ¿Sabes qué ama Cristo? A la iglesia. ¿Y sabes qué es la iglesia? Este montón de pecadores, incluyéndome a mí. Somos la iglesia. Persiste en la iglesia. Persiste asistiendo a la iglesia. Trae a tus hijos a la iglesia. Edúcalos en la iglesia. Haz algo por tu iglesia. Amén. Mira, hermano, me dice el hermano, oiga, pastor, ¿por qué no le dice a alguien que maneje en lugar de usted el domingo? Digo, pues nadie quiere. Y nadie puede. Hay mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Hay muchísimo que hacer para Dios en este lugar. Hay muchísimo que hacer, hermanos. Se ocupa constructores, ingenieros, contadores, se ocupa bastante, hermano, pero el pastor tiene que ser milusos porque nadie le quiere entrar. Cuando deberíamos querer entrarle a la iglesia. Porque la iglesia es lo que ama a Dios. Persiste en la iglesia. Persiste en asistir a la iglesia. Persiste en venir a la iglesia. Ama a la iglesia. Involúcrate en la iglesia. Porque la iglesia es de Cristo, hermano, ¿sí? Vamos a la Biblia, Hechos 20:28, por favor. Hechos 20:28. Así nomás en la pantalla para que lo vean. Dice la palabra de Dios, Hechos 20:28. Dice así el Señor. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual, ¿qué dice? Él ganó por su propia. Él pagó con su sangre por ustedes. Mexicanos, ecuatorianos, salvadoreños, haitianos, guatemaltecos, de todo tipo de cristianos, gringos, de todos. Chilangos, amén. Regiomontanos. La iglesia, ¿sí? ¿Cómo la ganó él? ¿A quién? ¿Cómo menosprecia la iglesia? Si quiero voy. No, persiste en la iglesia, ¿sí?
Persiste en amar la iglesia. Lucas 19:1 dice la palabra de Dios. Hay muchísimo que puedo enseñar, pero dice, habiendo, Lucas 19:1, 18:1, perdón, hijo, 18:1, perdóname. Lucas 18:1 dice la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no. ¿Quién aquí ha aprendido que la oración sí funciona? Levante su mano. Persiste. Mira, hermano, si tú puedes y no tiene nada más importante que hacer, ven a la oración. En la oración de los lunes no debe haber menos gente, debe haber más gente. ¿Tú crees en la oración? Mira, hermano, Dios escucha la oración de la iglesia. ¿Sabes qué debería hacer yo, hermano? Tener oración todos los días, es la verdad. Pero al menos el lunes en la noche deberías venir. Persiste. Ahora, si no puedes venir, entiendo. Esta no es una secta, yo no soy un dictador. Yo nada más te digo lo que tienes que hacer, o lo que deberías hacer, o lo que es mejor hacer. Pero no puedes, ok, ora en tu casa, pero ora de verdad, persiste en la oración. Mira, hermano, que necesitamos orar por nuestra salud, por nuestros hijos, por la iglesia, por todo lo que Dios quiere hacer en este lugar, amén. Entonces Dios me acaba de dar otra cosa para hacer en oración, y digo, wow, es tremendo. Hay que persistir en orar. Hace rato te dije, yo no quiero que Sammy se vaya. ¿Dónde vamos a encontrar un pianista igual? ¿Dónde? Si aquí hay buenos pianistas, y doy gracias a Dios por los buenos pianistas, pero este está tocado por Dios. Hablo de Sammy como un ejemplo, ¿verdad? Tenemos el director de música, tenemos el director de maestros, tenemos el hermano que es la escuela dominical, tenemos el director de jóvenes, tenemos un montón de gente que hace cosas preciosas para Dios. Yo tengo que cuidarlos. Esto Dios me lo mostró en la mañana. Señor, ¿qué puedo hacer por ellos, Señor? Ámalos y cuídalos. Ámalos y cuídalos. Es todo. Ellos no te van a pedir nada más que los ames y los cuides. Pero esto no hubiera puesto Dios en mi corazón si no oro en la mañana. Dios no me hubiera salvado si mi mamá no hubiera orado por mí. Mis hijos no estarían aquí conmigo, porque yo he ido a iglesias donde hay hijos de pastor bien rebeldes que no van a la iglesia con su papá. No estarían aquí conmigo si yo no hubiera orado por ellos. Es más, quizás ni estaría vivo si no hubiera orado por mí mismo. Quizás ustedes, ninguno de ustedes o alguno de ustedes no estuvieran vivos si no hubieran orado por ustedes. Persiste en orar. Efesios 5:18 y termino. Dijo el pastor que nunca cumple lo que dice. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino. A ver, les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Me podría embriagar con vino? Contéstenme. Sí. ¿Lo debería hacer? No. ¿Por qué no? Ahí dice, ¿verdad? ¿Quién me dice? Dios. Dice, antes de que andes buscando ahí la carta blanca, la modelo, la tecate, el vodka, el brandy, el tequila, antes de que te embrutezcas, busca la llenura del Espíritu Santo. Hace rato les leí a los hermanos Salmo 127, si Jehová no edificare la casa. Y la verdad es que en un momento el día de ayer puse una predicación, y en esa predicación se mencionó ese pasaje. Y la verdad es que sin Dios no podemos, y sin Dios no vamos a lograr nada. Pero uno es lleno del Espíritu Santo cuando uno bebe de la palabra de Dios, bebe la predicación, escucha cantos de Dios, y uno se llena del Espíritu Santo cuando ora, se llena del Espíritu Santo.
persiste en ser lleno del Espíritu Santo y no en echarte tus alipuses. 2 Timoteo capítulo 3. Digo, porque ahorita te ponen, hasta en el agua mineral te ponen alcohol, hermano. Hasta en los jugos ya te ponen alcohol. Dice versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿qué dice? Sabiendo de quién has aprendido. Insiste, 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 insiste. Insiste en conocer a Cristo, insiste en buscar a Dios, insiste en orar, insiste en la palabra de Dios, insiste en la iglesia, insiste y persiste en servir a Dios, insiste, 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 persiste, persiste en servir al Señor. Hay un pasaje más, pero así lo voy a dejar. Vamos a orar. Padre, le doy gracias, Señor. Te pido que nos ayudes a insistir, a persistir, Señor, a seguir adelante. Estamos persuadidos, sabemos, Señor, que la Biblia es la palabra de Dios. Lo sabemos. Ya lo sabemos, Señor. Fuimos salvos por tu sangre, lo sabemos. Señor, tu palabra es verdad, lo sabemos. La iglesia tú la amas, lo sabemos. Debemos buscar al Espíritu Santo, lo sabemos. Debemos orar, lo sabemos, Señor. Padre, permite que persistamos, Señor, en la doctrina de Cristo. Insistamos en la palabra de Dios. Si Dios te habló y quieres pasar al altar, puedes pasar al altar. Ven, habla con Dios. ¿Quién diría, pastor? Es verdad, la Biblia es la palabra de Dios. Y aunque no la necesitamos, Dios ha dado evidencia de su palabra. Aunque sabemos que es por fe. Aunque hay muchas sectas, pastor, y gente que contradice la palabra de Dios, yo voy a persistir en la palabra de Dios. Voy a seguir en los caminos de Dios. Voy a persistir en la iglesia. Voy a persistir en servir a Dios. Alguien levanta su mano. Pastor, aquí está mi mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Alguien más, pastor, yo también voy a insistir, voy a persistir. Alguien más levanta su mano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Habrá alguien que dice, pastor, yo no tengo seguridad que si muero voy al cielo. Y pastor, yo no quiero ir al infierno. Ore por mí. Alguien levanta su mano. Pastor, yo no quiero ir al infierno. Ore por mí. Alguien levanta su mano. Ayúdeme con este varón. Alguien más, pastor, yo no quiero ir al infierno. Alguien más levanta su mano. Pastor, ore por mí. ¿Alguien más? Pastor, ore por mí. ¿Alguien más levanta su mano? Pastor, yo me quiero bautizar. ¿Alguien levanta su mano? Me quiero bautizar. Pastor, me quiero bautizar. ¿Alguien levanta su mano? Padre, le doy gracias, Señor. Usted habla de corazón lo que yo no pude hablar. Gracias por tu obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a despedir el servicio y voy a pedir